sobre la fidelidad. Miren, hermanos, en el Antiguo Testamento, Dios señala claramente lo que Él pide o espera de su pueblo. Y en el libro, bienvenido, Dalia, en el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8, dice lo siguiente. Miqueas 6, 8, dice el Señor así. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Repito esta porción bíblica. Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miren, hermano, lo que está diciendo el Señor en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento hay una de las que nosotros, una de las denominadas en el Nuevo Testamento que nosotros podemos hablar sobre la fidelidad, sobre la obediencia, sobre la lealtad y sobre la consagración. En el Antiguo Testamento, en el libro de Miqueas y en el Nuevo Testamento, hay otras demandas que son precisamente de las que quisiéramos hablar nosotros durante este día en el orden siguiente. Primero de la fidelidad. Después podemos hablar sobre la obediencia, después podemos hablar sobre la lealtad y luego sobre la consagración. Vamos a hablar hoy sobre la fidelidad. Y quiero que abran sus Biblias allá donde están ustedes. En la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 2. La fidelidad como testimonio de cada uno de nosotros. La fidelidad en los que administran las cosas de Dios. Y primera carta a los Corintios 4:2 dice lo siguiente. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Repito este pasaje. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Hermanos, la mayoría de las traducciones usan la palabra administradores, es decir, se trata aquí de funciones administrativas que cumplen una persona dentro de la iglesia de Cristo. Todo lo que administra una persona debe tener como característica esencial la fidelidad. Y nos preguntamos en esta noche, ¿la fidelidad para qué? ¿O en qué? ¿En qué tengo que ser fiel yo a Dios? ¿La fidelidad para qué o en qué? En el cumplimiento de todas las tareas que se le correspondan cumplir, hacer bien todo lo que se le indique hacer, fidelidad en todo lo que se le indique hacer. También la fidelidad en cuanto al manejo de los dineros que tengan que emplear y finalmente la fidelidad en la puntualidad para estar en su trabajo y responder a todas las demandas que sean y que se le pidan en cualquier circunstancia. Hace tiempo hablábamos sobre esto y decíamos que el cristiano, solamente el cristiano, por una característica esencial, el cristiano y la cristiana tiene que mantener su fidelidad en su trabajo. Decíamos en un estudio anterior que la fidelidad del cristiano es que si tiene que entrar a las 8 de la mañana, no llegue a las 8:05, no llegue a las 8:10. En tal caso que llegue 5 para las 8 o 10 para las 8. Esa es una fidelidad de un cristiano y ese cristiano tiene que ser característico. Y así mismo la salida. Si la salida es a las 7, a las 6 o a las 5, y la gente
antes que sea 2000, salen pero disparados. Esa es la fidelidad de un cristiano. Estamos hablando de una fidelidad de un cristiano. Vamos al libro de Daniel, en el capítulo 6, en los versículos 1 al 4. Daniel 6, del 1 al 4. Aquí tenemos el ejemplo de Daniel, el profeta Daniel. Daniel dice lo siguiente en el capítulo 6, versículos del 1 al 4. Le pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos 3 funcionarios, uno de los cuales era Daniel, a quienes estos sátrapas rindieran cuenta para que el reino fuera perjudicado. Versículo 3. Dice lo siguiente. Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel, y ninguna negligencia ni corrupción podían hallarse en él. Miren este ejemplo, hermanos, de Daniel. Dentro del periodo que reinaron los medos persas, el profeta Daniel desempeñó papeles importantes en el reinado de Darío, el que situó en condiciones de privilegio sobre las demás personas que como él estaban cercanas al rey en puestos altos de administración. Obviamente, esto despertó enemistad de parte de las personas que estaban junto a Daniel y comenzaron a perseguirlo y a hostilizarlo en diferentes maneras, tratando de encontrar algún asidero para poder acusarlo. Evidentemente todo esto lo hacían a espaldas del rey, pero con recursos y habilidades propias de gente mala y perversa. Pero veamos la frustración de sus adversarios. Regresemos al versículo 4. Miren lo que está diciendo Daniel 6:4. Aquí se frustran los pensamientos, se frustran estos adversarios. El versículo 4 de Daniel 6 dice lo siguiente. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusarlo a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Miren, hermanos, en estos versículos tenemos la frustración de los enemigos de Daniel, por cuanto a pesar de sus esfuerzos, no habían logrado encontrar nada que pudieran valerse para acusar a Daniel en alguna manera. Este texto debe entendérselo correctamente. No es que Daniel era un hombre intachable en sentido absoluto, ni vamos a decir que nadie podía señalar falla alguna en su persona. Lo que el texto dice es que no podían o no pudieron hallar nada en lo relacionado con su trabajo en el reino, porque él era un hombre fiel, administrador de todas las cosas que se le habían encomendado. Esto es lo que estamos tratando de explicar, hermanos, de la fidelidad de nosotros como cristianos en nuestro trabajo, en el desempeño de nuestras funciones, en la iglesia o fuera de la iglesia. De esto que estamos hablando.
que el ser humano, en este caso, Daniel a lo mejor en su casa tenía alguna dificultad emocional, qué sé yo, pero en su trabajo él demostraba una fidelidad única ante Dios. En segundo lugar, la fidelidad en las tribulaciones. Vamos al primer libro de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Mire lo que dice. Vamos a hablar de la fidelidad en las tribulaciones, porque aquí en las tribulaciones siempre va a decavilar la fidelidad. Mire lo que dice primera de Pedro 4, 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Lo que está diciendo Pedro aquí, hermanos, que no nos asombremos por las dificultades, por las tribulaciones, por las circunstancias que puedan atravesar nuestras vidas, porque Dios tiene allí la respuesta. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. Mire lo que dice, Apocalipsis 2, 10. Dice Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. No tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, pero tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, las tribulaciones son partes de la vida cristiana. Y si las tribulaciones son parte de la vida cristiana, entonces nosotros, los cristianos, tenemos que tratar de sobrellevar esta situación. Ningún cristiano, ninguna cristiana debe sorprenderse cuando pasa por alguna clase de tribulación. El mismo Señor Jesucristo lo dijo en Juan 16:33. Y de igual forma el apóstol Pedro nos dice que no debemos sorprendernos si en algún momento somos sujetos a alguno de tribulación. Naturalmente, a nadie le agradan las tribulaciones, pues debilitan nuestra fe. Nos hacen perder nuestro ánimo o entusiasmo, pero sin embargo son también parte de nuestra vida cristiana y mientras estemos en este mundo, nos será imposible separarnos de ellos por mucho esfuerzo o empeño que pongamos para hacer esto. No hay un solo cristiano en este mundo que no haya pasado o esté pasando por algún tipo de tribulación. Entonces, no nos sorprendamos. Si usted está pasando por alguna tribulación, si está pasando por algún problema difícil en su vida, no se sorprenda. Más bien, afiáncese, agárrese y esté con el Señor, siempre confiando que las tribulaciones son partes de la vida cristiana. En segundo lugar, la fidelidad, el único remedio. Es posible que existan muchas recomendaciones para hacer frente a las tribulaciones. Algunas veces salir del medio donde se está parecería un buen recurso. En otras ocasiones, buscar alguna distracción y no faltan quienes recomiendan que las tribulaciones hay que despreciarlas como cosas que no tienen ningún bien para nosotros, olvidándonos o ignorándolas por completo. Sin embargo, hermanos, las tribulaciones son como un aguijón que punza y el primer daño que hacen a los cristianos es quebrantar su fe y hasta pensar que Dios los ha abandonado o no se acuerdan de ello. Por esto y por esta razón, el único remedio para enfrentar la tribulación es la fidelidad al Señor y a sus promesas. Usted ha leído el libro de Job.
Sin lugar a dudas, usted ha analizado este libro. Job dice en la Biblia, que si usted lo lee desde el primer capítulo, que venían los hijos de Dios y se presentaban ante Dios. Pero entre ellos se infiltró Satanás. Y Dios le dice a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿De dónde apareces? Y Satanás le responde, de rodear la tierra, de ver a tus hijos, aquellos que son desobedientes. Y entonces Dios le dice, has probado, has considerado a mi hijo Job, fiel, justo, recto, temeroso, apartado de todo mal. Y el diablo le contesta, sí, lo he considerado, lo he visto, pero es que tú le has dado todo, pues. Quítale todo y vas a ver, quítale algo y vas a ver. Y Dios le permite a Satanás que le quite. O sea, mire, Job pasó una tribulación tremenda. Perdió ganado, perdió tierra, perdió hijos, perdió todo. Y de remate, para colmo, le cae a él una lepra, le cae un cáncer. Y la mujer allí también diciéndole, mira, estás viejo, apestoso y enllagado, muérete tú y tu Dios. Pero sin embargo, Job se mantuvo fiel. Y de esta fidelidad es que estamos hablando. En tercer lugar, ¿hasta dónde debe llegar la fidelidad, hermano? Usted se preguntará, pastor, es que la tribulación, la situación difícil, lo que estamos atravesando. Miren, hermanos, regresemos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. Según este pasaje bíblico, ¿hasta dónde debe llegar la fidelidad? Léalo despacio. Dice así, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Según este pasaje bíblico, la fidelidad debe ser hasta la muerte, hermano. Vale recordar aquí que lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia en Esmirna respecto a la clase de tribulaciones que van a tener los miembros de esa congregación, dice que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Y esa tribulación ha de durar 10 días. Imagínense ustedes, 10 días en una prisión soportando vejámenes y malos tratos, acusaciones, quién sabe de qué cosas y posiblemente con falsos testigos que aseguran con juramento mientras nos hacemos una pregunta. ¿Hasta cuándo debe llegar la fidelidad de un creyente en esas condiciones? La recomendación que hace nuestro Señor en el texto es hasta la muerte. Nuestra fidelidad debe ser hasta la muerte y luego de esto, el galardón o premio que Dios ofrece es la corona de la vida para quienes permanezcan fieles hasta el fin. Y esta es la fidelidad que debemos tener nosotros los cristianos, hermanos. Podemos estar atravesando una situación difícil, pero jamás dejar de serle fieles a Dios. Jamás renegar de Dios. Jamás decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios no se acuerda de mí? ¿Por qué Dios está permitiendo eso? ¿Por qué Dios tiene esto? Jamás decir eso. Nuestra fidelidad para con Dios, aun cuando estemos atravesando situación difícil, mantengámonos con esa fe. En tercer y último lugar, veamos la parábola de los talentos. Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. Aquí vamos a ver la parábola de los talentos. Y en primer lugar, la distribución de los talentos. Miren lo que dice Mateo 25, 14 al 30. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes.
A uno dio 5 talentos, a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Versículo 17. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Versículo 21. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Versículo 25. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Versículo 28. Quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le dará y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Miren, hermanos, la distribución de los talentos. Esta parábola presenta la típica figura de un rico oriental que hace un largo viaje y deja a sus criados el cuidado y control y manejo de sus negocios. Antes de salir, llama a 3 de sus principales criados y de acuerdo con sus capacidades que él bien conoce, les entrega talentos de la siguiente manera. A uno le da 5, a otro 2 y a otro 1. Y a todos y a cada uno les ordenó que negociaran o trabajaran con esos talentos hasta su retorno. Y se despidió afectuosamente de ellos. Hay un detalle que no se debe pasar por alto. Los talentos entregados fueron otorgados de acuerdo con la capacidad de cada uno de estos hombres. Él sabía lo que podía hacer el que tenía 5, como el que tenía 1. En segundo lugar, el informe obligado. Como era costumbre en estos señores, el rico oriental, llegó el día que menos lo esperaban y de inmediato llamó a sus siervos para que le rindieran cuenta de lo que habían hecho con sus talentos. Él sabía perfectamente que el que recibió 5 debía rendir más de lo que recibieron 2 y 1, y de esto no había la menor duda. La base de la recompensa. Miren, hermanos, es interesante y esto debe subrayárselo muy bien, que cuando el Señor alaba la conducta del que recibió 5 y del que recibió 2 talentos, les dice lo siguiente: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Obsérvese bien. El énfasis es la fidelidad por cuanto fue sobre esta base de aquellos
que duplicaron sus talentos. Trabajaron con fidelidad, imprimieron entusiasmo en todo lo que hacían. Se esforzaron y lucharon para cumplir todas sus labores y todo lo que hicieron con gran fidelidad. Por lo tanto, este era el premio o la recompensa que debía recibir. La fidelidad es la base de todo trabajo, porque si somos fieles, no solo que hacemos bien lo que se nos manda hacer, sino que lo realizamos de manera excelente, mucho más allá de lo que nos ha sido demandado. Entonces, amados hermanos, la fidelidad es una norma de conducta. Sí, supongamos que una persona a la que se le encarga una tarea que debe cumplir durante un periodo, pongamos un mes. La tarea consiste en cuidar una casa con todos sus muebles, mantenerlo todo en orden y al término de los 30 días entregarla al dueño en las mismas condiciones que él la dejó al salir. ¿Cómo mostraría su fidelidad en el cumplimiento de esa tarea esta persona? Seguramente haciendo un trabajo diario, cuidadoso, moviendo los muebles, eso sí, para limpiar lo que queda debajo de ellos y luego dejarlos en su mismo sitio. De igual manera, todos los utensilios de la cocina, las llaves limpias, sin que goteen por parte de los debidos ajustes, en fin, las personas debían realizar su trabajo, su tarea, como que nada faltara dentro de sus obligaciones y deberes que les tocaba cumplir. Al retorno del dueño de la casa, este encuentra todas las cosas en su debido lugar, limpias y listas para ser usadas en el momento que se requiera. Por cuanto la persona encargada había cumplido con todos sus deberes fielmente, haciendo todo lo que se le ordenó, sin que faltara una sola cosa. ¿Cuál es la aplicación para esta lección, hermano? ¿Cuál es la aplicación para esta lección de la fidelidad? Miren, hermano, la fidelidad es lo que Dios demanda y espera de cada uno de nosotros, pues como en el caso de los talentos, Dios ha dado a cada uno de nosotros capacidades y dones para que lo usemos y de los cuales un día tendremos que darle cuenta. Un detalle que muchas veces nos olvidamos los cristianos es que somos mayordomos y una persona que es esta clase que tiene que rendirle cuenta un día a su amo por los dones, talentos y capacidades que le dio para el uso correcto en este mundo. Si todos tenemos que informar lo que hicimos, lo que el Señor nos ha dado, y tal como vimos en la parábola de los talentos, el premio o la recompensa estará en armonía con la fidelidad con que hayamos empleado aquello que Dios nos ha dado. Recordemos a los que recibieron 5 y 2 talentos. Cada uno, su recompensa estuvo ceñida a la fidelidad con que usaron los talentos recibidos. Y esto mismo es lo que va a ocurrir cuando nosotros comparezcamos ante el Señor para rendirle cuenta de lo que hemos hecho con lo que Él nos ha dado. Tal vez vale que nos hagamos aquí una pregunta sincera y honesta, cada uno de nosotros. Y es esta pregunta: ¿estamos usando fielmente los dones, talentos que el Señor nos dio? Recordemos, hermanos, que fidelidad es lo que Dios espera de todos nosotros. La fidelidad es única. Y hay un himno que dice: tu fidelidad es grande, Señor. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, mi Dios. Y en esa fidelidad es que tenemos que nosotros tener presente. Vamos a las preguntas para ver cuántos
prestaron atención a este tema sobre la fidelidad. No hablen todos a la vez. Uno solo nomás. No voy a dar nombre. Pero hay uno que veo ahí que está con una camisa celeste que quiere responder. Pero si quiere responder rápido, no hay problema. Que responda. A ver, la primera pregunta. ¿De qué manera? Ya está tomando agua para responder. Ya tomó agua para responder. Muy bien. A ver, ¿de qué manera se mostró la fidelidad de Daniel en el reinado de Darío? Repito, ¿de qué manera se mostró la fidelidad de Daniel en el reinado de Darío? Respondan. A ver, el de camisa azul. Nadie responde. No lo oigo. A ver, hermana Nubia, ¿de qué manera se mostró la fidelidad de Daniel en el reinado de Darío? Él era superior a los safras y ese para Darío era muy especial, porque tenía algo muy especial para él. Bien. Y él cumplía todo, o sea, Daniel cumplía todo lo que le ordenaban. O sea, y más allá de lo que le ordenaba, o sea, la fidelidad de Daniel era única, o sea, era intachable. La fidelidad de Daniel era única, o sea, nadie podía acusarlo. Mira, este entra tarde, sale temprano, o este no hace esto, sino que Daniel hacía todo lo que le mandaban a hacer y más allá de lo que le ordenaban. Segunda pregunta. A ver, esta pregunta va para... A ver, ahí está, ¿no? Se está despierta Dalia. Se me durmió Dalia. La tercera pregunta va para la hermana Virginia. No me digas. Se me durmió. A ver, Dalia. Dalia. ¿Qué dice Pedro acerca de las tribulaciones? ¿Qué dice el apóstol Pedro acerca de las tribulaciones? Para Dalia. Para Dalia. Dalia. ¿Qué dice Pedro acerca de las tribulaciones? ¿Qué dice Pedro acerca de las tribulaciones? Sí, ¿qué dice? Pedro. Que hay que ser fiel. Sí, hay que ser fiel ante todo a pesar de todas las tribulaciones que tengamos. Sí, pero Pedro dice un énfasis especial. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Es parecida. Ah, ya, muy bien. Vamos a otra pregunta. Esta pregunta va para la hermana Virginia Delgado. Ahí, mi hermana Virginia que quiere contestar. ¿De qué manera distribuyó los talentos al hombre que se fue lejos? ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿Cómo lo distribuyó? Sí, le dio de acuerdo a las capacidades que él veía en cada uno de los elegidos. Claro, al primero le dio. Sabía cómo le iban a responder. Amén. ¿Al primero cuánto le dio? Al primero cuánto le dio 5, ¿no? 5. Al otro le dio. Al otro 2 y al otro le dio 1. Muy bien, hermana Virginia. Perfecto. Vamos a la última pregunta. A ver, el de camisa azul. El de camisa azul, quiero que me responda. A ver, ¿sobre qué base fueron premiados los que recibieron y usaron bien los talentos? ¿Sobre qué base fueron premiados los que recibieron y usaron bien los talentos? A ver, Miguel, respóndeme. ¿Sobre qué base fueron premiados los que recibieron y usaron bien los talentos? Sobre su capacidad. ¿Cuál fue la base de Jesús? ¿Qué dijo? De acuerdo a sus dones. Muy bien. ¿Qué más? A su capacidad. ¿Pero qué le dijo a Jesús? Buen siervo fiel. Ajá. Buen siervo fiel. En poco has sido fiel. En lo mucho te pondré. Muy bien. Recuerda eso, Miguel. Recuerda eso. En lo poco y en lo mucho. Amén. Amén. Vamos a memorizar el texto bíblico que está
en Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2:10. Vamos a memorizar este texto. Dice así. No temas en nada. No temas, no que no tengas. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Una vez más. A ver, todos al unísono. 1, 2, 3. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Una vez más. A ver, al unísono. 1, 2, 3. No temas nada que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Amén. Este ha sido el estudio de hoy y hermanos, estemos entonces orando y no se olvide, los que no estuvieron el día martes en la oración, recuerden que pedimos oración para todo lo que tiene que ver con la iglesia y por el discipulado. Así que hermano, anótese, apúntese para el discipulado que empezamos el primer miércoles de septiembre. Así que ya vaya ahorrando los $6 para poder sacarle las copias, para poder darle el material. Yo voy a pasar el día lunes, que viene, Dios permite, por sus casas, dejándoles el material a los que unos me tienen que decir cuántos quieren participar para poder llevarle el material. ¿Ok? Por ejemplo, hay familias que tienen 4 o 5, y si no tienen para los 4 o 5, se pueden comprar 2 y compartir, ¿no? Y estudiar juntos, ¿ok? Así que los que puedan, los que tienen 4 miembros, por ejemplo, la hermana Nubia, está el esposo, está Génesis y está Lady, pueden adquirir 2, ¿no? Y ahí comparten 2 cada uno, ¿no? No se peleen ahí, no se estén peñiscando y estudien juntos los 2. Amén. Me avisan entonces para pasarles dejando el discipulado y ustedes también. Ya empezamos en septiembre. En septiembre, si Dios permite. ¿Ok? Bueno, ha sido un gozo haber estado con ustedes y nos estamos viendo el domingo a las 11 de la mañana si el Señor no ha venido. Dios les bendiga. Cuídense. Hasta el domingo.